Doctor Castaño, bienvenido y lo recibo con un aplauso virtual. Doctora Gloria, un saludo muy especial para usted. Muchas gracias por invitar a la Superintendencia Financiera a ser parte de su evento. Un saludo, por supuesto, muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy en esta transmisión. Tenemos una oportunidad inigualable, la posibilidad de podernos dirigir a tantas personas, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, y poder comentarles desde la Superintendencia Financiera qué estamos pensando, cómo hemos tenido la posibilidad de reaccionar frente a la coyuntura tan exigente que ha sido el COVID, pero lo más importante, cómo pensamos hacia adelante seguir jalonando esta reactivación económica, donde por supuesto desde la regulación y desde la supervisión, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Financiera, etcétera, queremos apalancar la reactivación económica del país a través del sistema financiero. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y a todas las personas que nos siguen. Vamos a hacer, como siempre, un discurso trabajado sobre una presentación que paso a compartir en este momento, donde básicamente queremos compartir varios elementos, entender cómo se encuentra el sistema financiero y cómo el sistema financiero hacia adelante debe ser un canal que sea multiplicador de beneficios en términos de la recuperación económica. Entonces, iniciando con esta tarea, yo creo que uno de los mensajes más importantes que debemos nosotros dar es, realmente esta es una situación muy diferente la que hemos visto en otros años. Si nosotros comparáramos lo que está sucediendo hoy en los mercados financieros, lo que está sucediendo hoy en el sistema financiero y lo que está sucediendo o lo que sucedió en la crisis financiera del 2008, pues claramente estamos encontrando momentos muy diferentes, no solamente desde el punto de vista de los niveles de capital y la capacidad de absorción de un sistema financiero, sino también sobre los avances en términos de la gestión de riesgos. En esta primera diapositiva, un simple contexto donde nos permite entender muy bien cómo Colombia ha logrado aprovechar todos estos tiempos, todas esas oportunidades para ir avanzando en mejorar la capacidad de capital de las entidades financieras colombianas. Si lo comparamos contra de mercados desarrollados, los bancos en los Estados Unidos o incluso los mismos bancos en Europa, estamos viendo cómo hemos ido avanzando y comparado contra el 2008 con mayor posibilidad. ¿Esto en qué se traduce para todos los colombianos? Se traduce en un sistema financiero con una capacidad de absorber el choque, con un sistema financiero que está siendo capaz, gracias a la regulación y a la supervisión, de absorber estos choques y ser parte de la solución, de poder proyectar hacia adelante un flujo de crédito hacia la economía y poder absorber todas estas materializaciones de riesgos que sin duda son realmente muy grandes en términos de lo que históricamente estamos viendo. Un segundo mensaje muy importante y es cómo reaccionan los diferentes mercados y si Colombia en su sistema financiero, su mercado financiero, está reaccionando igual o diferente a lo que están haciendo otras jurisdicciones. No podemos ocultar que definitivamente el impacto económico del COVID en términos del crecimiento en todas las jurisdicciones es realmente muy grande, muy material. Acaba de salir el dato de los Estados Unidos donde la economía en el segundo trimestre cayó en menos 31%. Vemos los casos para Perú y vemos cómo Colombia de alguna manera está teniendo una mejor capacidad de absorción de ese choque. Y si nos movemos a la actividad económica versus comparada contra la actividad crediticia, pues vemos un comportamiento bien interesante. La línea roja que está a mano derecha de la gráfica que ustedes observan, pues está presentando cuál es la tasa de crecimiento en términos reales de la cartera y cómo se está comportando en la línea azul el crecimiento económico de Colombia. ¿Qué es lo realmente interesante en esta coyuntura? Que estamos viendo que la cartera está creciendo incluso en términos reales más de lo que estaba sucediendo hace un año o hace 2 años. Esto es positivo, se necesita un crédito hacia las empresas, hacia las personas que sean capaces de retomar esa dinámica en comportamiento económico. ¿De qué depende todo esto? Depende mucho de poder tener controlados los picos de contagio, de tener controlados de alguna manera que la reactivación económica se vaya dando paulatinamente como efectivamente lo estamos dando, en que todos aportemos a esto y mantengamos nuestras reglas de autocuidado. Es la única manera en que podemos preservar una tendencia en donde quisiéramos recuperar rápidamente esa reactivación económica. Desde la Superintendencia Financiera y con Colcop, que ha sido un aliado para nosotros en términos de entender todos estos tipos de medidas que la Superintendencia ha hecho, quisiera también insistir en un tercer mensaje. Primero, nos tomó por sorpresa muchas cosas en marzo de este año.
no solamente la pandemia, las medidas, a todos nos tocó irnos a trabajar a nuestras casas, muchas personas desafortunadamente perdieron sus empleos, muchos otros vieron afectados sus ingresos. Sin embargo, la carga financiera seguía siendo la misma. Necesitábamos reaccionar rápidamente como autoridad de supervisión para contener, entender qué era lo que estaba pasando y poder darle espacio y atender a todos los deudores del sistema financiero. Mucha incertidumbre, mucha falta de información. Todos teníamos expectativas de diferentes tamaños y colores pensando en cómo íbamos a retomar nuestras actividades económicas. Por eso la Superintendencia Financiera, en ese primer momento, con la información disponible, adopta una primera fase de medidas que básicamente lo que le buscaba o lo que permitía es a todos los deudores en conjunto con el sistema financiero poder mover en el tiempo los pagos de sus obligaciones. Mover en el tiempo con un periodo de gracia, mover en el tiempo con una prórroga, etcétera, pero que le permitiera a los deudores entender muy bien cuál va a ser su nueva realidad económica, poder entender y priorizar su flujo de caja de una manera diferente. La persona que no puede salir de su casa, pues tal vez no puede generar ingresos y en ese momento una carga financiera puede resultar sobredimensionada para esa coyuntura y por eso era importante a través de la circular 7 y la circular 14 poder obtener ese espacio para que los deudores y las entidades financieras tuvieran un compás de espera. ¿Para qué? Para poder evaluar, mitigar ese impacto y luego poder entender muy bien cuál era esa realidad económica. Ya vamos a ver el comportamiento de esta primera fase. Sin embargo, necesitamos transitar hacia una segunda fase que nosotros hemos denominado el programa de acompañamiento a deudores. Esta segunda fase se está moviendo entre agosto del presente año y hasta diciembre del presente año, donde básicamente lo que se está buscando ya es ayudémosle que a todas las personas, independientemente de su nivel de afectación de ingresos, de su capacidad de pago, etcétera, pueda tener claridad sobre qué sigue una vez se venza un periodo de gracia, qué sigue en su vida crediticia si la prórroga que le habían concedido, que había acordado con el banco, llega a su final. Pues básicamente la segunda fase lo que busca es entregar soluciones definitivas, soluciones estructurales. ¿Por qué? Porque se abre también otra ventana de oportunidad en esta segunda fase para llegar a que entre la entidad financiera y el consumidor financiero se redefinan las condiciones de los créditos con unas características muy importantes, al igual que se hizo en la primera fase. Pero la más importante de todas es, si yo soy un deudor que estoy viendo afectada mi capacidad de pago de una manera parcial o de una manera total, pues necesito un tratamiento. Pero también, si yo soy un deudor que no he visto afectado mi capacidad de pago o que mi capacidad de pago, mi capacidad de generación de ingresos se ha visto reducida marginalmente, pues ese paquete de deudores, ese número de deudores es muy importante que sigan conservando sus mismos hábitos de pago. Entonces, con el programa de acompañamiento de deudores se permite una clasificación uno a uno de los deudores, uno a uno de los productos, uno a los servicios y entender esa realidad económica. ¿En función de qué? De esa capacidad de pago. Y allí las personas que tengan una reducción material o reducción total van a poder redefinir las condiciones de sus créditos. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que todos los colombianos puedan continuar con sus hábitos de pago sin tener una sobrecarga financiera en ese nuevo ingreso que está teniendo. Y esto es muy importante porque ayuda no solamente a que la persona en adelante tenga esa capacidad para seguir pagando sus obligaciones como lo venía haciendo, sino que reconoce esa realidad económica sin tener que soportar ni asumir gastos o costos adicionales en términos de no poder acceder a nuevos créditos, en términos de una reducción o ajuste en su calificación por haberse acogido al programa de acompañamiento a deudores, etcétera. Entonces, realmente para un deudor que en una primera fase tuvo un periodo de gracia, pero que ya hoy puede retomar algo en sus actividades, no al mismo nivel de ingreso que venía, pero de pronto a un nivel intermedio, etcétera, pues va a poder continuar con el hábito de pago en esa nueva realidad que está en función de su capacidad de pago. Y esto debería ayudar a hacer una transición, como ya lo estamos viendo, material, una transición importante, en donde mantenemos un muy buen equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre los depósitos del público y los activos más importantes que tienen los establecimientos bancarios, que son los créditos en la economía en Colombia. Pues muy bien, también la superintendencia financiera, y viene un cuarto mensaje, es una cosa es gestionar la deuda actual y otra cosa es entender que la reactivación económica en gran parte pasa porque se necesita acceso a capital nuevo. Por supuesto, un capital crediticio y otras fuentes de financiación para poder acceder a ese capital. Desde esa segunda óptica es muy importante que desde la superintendencia financiera siempre estemos monitoreando cómo se viene comportando la financiación tradicional, entendámoslo así, lo que es la cartera de créditos
y la financiación alternativa, las fintech, los mercados de capitales, las diferentes emisiones que están pudiendo tener algunas empresas. Esto no es suficiente y no quisiera que transmitiéramos un mensaje de triunfalismo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo muchas cosas más. Son muchas las empresas, son muchos los hogares que necesitan acceso a financiación. Pero en la medida en que logremos estabilizar muchas cosas, la capacidad de pago, la reactivación de sectores económicos, etcétera, este comportamiento debería seguir siendo positivo. ¿Qué ha visto la Superintendencia Financiera durante este tiempo? Básicamente, hoy el total de cartera con corte al mes de agosto está cercano a los 526 billones de pesos. Si revisamos la tasa de crecimiento de esa cartera en términos reales, anuales, comparando el mes de agosto versus el de este año versus el de año inmediatamente anterior, hay una diferencia del 6.5% aproximadamente, en donde tanto los hogares como en las empresas, y aquí es muy importante el comportamiento también de las empresas, han tenido una tasa bastante positiva, aportando a ese mayor saldo de crédito en la economía. Para los créditos de vivienda se están comportando bien. Hay también una señal de alerta muy importante en términos del microcrédito, porque el microcrédito se ha mantenido relativamente estable y sabemos lo sensible que es este tipo de producto a otras tecnologías, a otras metodologías. Allí hay que ser más relacional, hay que salir más a la calle, allí hay entonces un bloqueo, un aislamiento, definitivamente pues le impacta directamente a la forma de poder originar nuevos créditos. Pero en la medida en que vamos retomando esa senda de reactivación, vamos acomodándonos de nuevo a entender cómo nos vamos a ganar la vida todos, pues entendemos de buena forma que este crédito se va a reactivar. Y lo propio está pasando en el mercado de capitales. Queremos más acceso a capital, queremos más empresas y más hogares logrando cumplir sus metas, capital de trabajo, iniciar proyectos de inversión, etcétera, porque es lo que como país nos va a ayudar a retomar la senda de crecimiento con lo que veníamos. Retomando, este es un tema muy importante para este auditorio y es los periodos de gracia. Ayer me llamaba la atención específicamente en un evento en el que estuvimos, algunos conferencistas mencionaban que aquí había una crisis financiera silenciosa, una crisis financiera callada, y en esto que tenemos que ser bastante consistentes y cuidadosos, por supuesto, en términos de lo que está sucediendo. El Banco Mundial, algunos consultores estaban expresando esta hipótesis de preocupación a nivel mundial, porque definitivamente los periodos de gracia pueden tener algún tipo de incidencias en el comportamiento de la estabilidad del sistema financiero, pero es muy importante transmitir que para el caso colombiano existe un detalle y un análisis de realmente cómo se está comportando cada uno de los deudores, estando en periodo de gracia o no estando en periodo de gracia. ¿Qué pasó con esos congelamientos que llegaron a ser, ustedes lo saben bien, cerca del 42% del total de la cartera? 11.5 millones de deudores lograron de alguna manera entrar en un periodo de gracia, en un periodo de prórroga, pero esos periodos de gracia se van venciendo en el tiempo y esos periodos de gracia pues tienen un factor de acumulación que nos están ayudando a entender muy bien cómo se están comportando los indicadores de calidad. Así que ese mensaje o esa señal de advertencia la recibimos todos los supervisores a nivel mundial. Es muy importante seguir estando pendiente, muy encima de cómo se comportan los deudores, etcétera. Pero para el caso colombiano, una tranquilidad adicional en términos de la información que estamos conociendo. No para decir que somos infalibles, no para decir que de alguna forma estamos blindados, pero sí para decir que aquí hay una realidad aterrizada de las medidas que se han venido adoptando y de la forma en que le estamos haciendo seguimiento. 77% de esos periodos de gracia se vencieron al finalizar el mes de agosto. Aún hay un remanente de periodos de gracia, un 23%, que están pendientes por vencer en los próximos 3, 4, 5 meses, y allí hay que hacer una condición de revisión específicamente importante. Aquí viene un dato que quiero compartir con ustedes sobre cómo se está comportando el recaudo. Una cosa es que la gente deje de pagar, en su gran mayoría fue capital e intereses que las personas entraron a esos periodos de gracia y se estaban retomando. Y hay que entender muy bien cómo se está dando el recaudo. La gráfica de la derecha nos muestra un ejercicio bien interesante en términos de cuál ha sido la evolución del recaudo, medido como porcentaje de la cartera bruta en los establecimientos de crédito en momentos previos a la crisis del COVID, durante la primera fase de medidas, la circular 7 y la 14, y luego en desarrollo de la implementación del programa de acompañamiento a deudores. Y lo que estamos encontrando son datos realmente alentadores en términos de que hasta ahora lo que estamos viendo es positivo. No necesariamente así se va a comportar hacia adelante, pero ya lo que estamos viendo es bastante alentador y bastante positivo. Permítame explicarles un poco mejor esta hipótesis. Si nosotros nos paramos en el mes de enero o en el mes de febrero,
de este año, pues estábamos como proporción de la cartera bruta, el sistema o los establecimientos de crédito les ingresaba cerca del 6,98%. Ese era su nivel de recaudo en términos de un mes promedio. Llega el mes de marzo, el mundo reacciona como tiene que ser rápidamente, de una manera muy efectiva, a proteger y a blindar la vida de las personas, las familias, etcétera. Hay una restricción económica fuerte, importante. Nosotros como superintendencia reaccionamos y adoptamos las medidas de la 7 y la 14 que se toman 4 meses y entonces, pues como era de esperar, por supuesto, ese nivel del recaudo disminuye hasta el 3,76%, como lo vemos allí, sobre finales del mes de mayo, sobre el mes de junio, que fue la parte más difícil de todo este comportamiento. Pero luego de los vencimientos de los periodos de gracia, de la posibilidad de la gestión de riesgos que se está haciendo desde las diferentes entidades donde ustedes hacen una parte muy importante, pues empezamos a retomar una senda donde el recaudo de las obligaciones, conforme lo estamos viendo durante el mes de julio, durante el mes de agosto, incluso durante el mes de septiembre, empieza a tener una senda positiva. Son cosas que ya han pasado, no estamos aquí diciendo que tenemos la posibilidad de que esto suceda, no, esto ya pasó, es lo que estamos viendo, que estamos ya en una senda ya del 5,33% en términos de recaudo. ¿Y esto por qué es importante? Es importante no solamente por los hábitos de pago de los colombianos, también es importante por la liquidez misma del sistema financiero, porque en la medida en que el sistema financiero empieza a tener ese mismo recaudo, pues el flujo de crédito puede empezar a fluir con mayor velocidad y con unas perspectivas relativamente diferentes. Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante entender que estamos retornando a una senda sobre la cual se le hace seguimiento semanal en términos de los deudores que están en periodos de gracia, los que están en el programa de acompañamiento a deudores, los deudores que pueden continuar pagando normalmente y definitivamente algunos deudores que se encuentran en una situación mucho más compleja. Aquí está el desagregado en esta diapositiva sobre cómo se han comportado, cómo se encuentran en este momento los saldos de cartera. De esos 526 billones de pesos que habíamos mencionado, el rubro más relevante, 422 billones de pesos, esto es cerca del 80% del total de la cartera bruta, hoy se encuentra aplicándole las normas ordinarias, las mismas que teníamos antes del mes de marzo de este año en términos de calificación, provisiones, etcétera. Son deudores que siguen manteniendo la atención de sus obligaciones, 422 billones, el 80%. Luego de haber tenido unos periodos de gracia de cerca del 40%, el 61% de esos deudores que tenían periodos de gracia ya han retomado esa senda de pagos y, por supuesto, el sistema financiero una adecuada revelación del riesgo. ¿Cuánto saldo de cartera se encuentra hoy en periodos de gracia? El 16% del total de la cartera y eso equivale a 86,4 billones de pesos, que ya lo vimos, va a tener vencimientos en lo que resta este año y lo que resta el primer semestre del año entrante de esos vencimientos de los periodos de gracia. En términos prudenciales, las provisiones se mantienen exactamente iguales a las pre-COVID. No se han revelado, no se ha autorizado no reversar la acumulación de esas provisiones y se mantienen exactamente como venían anteriormente. Con el programa de acompañamiento a deudores que inició en agosto y va hasta diciembre, ya el 2,5% del total de la cartera ha tenido una redefinición de sus créditos o porque tuvo una afectación parcial o porque tuvo una afectación total. Insistimos, este programa de acompañamiento de deudores son decisiones definitivas que aplican para toda la vida del crédito. Si el deudor tiene una afectación en su ingreso, pues tiene que haber una disminución del valor de la cuota. En promedio, la disminución del valor de la cuota está cercano al 18-19% aproximadamente. Debe haber una revisión de respetar la tasa de interés que se vea pactado. En algunos casos hacemos un llamado, revisemos bien si puede haber algún tipo de condonaciones, revisemos muy bien si puede haber algún tipo de reducciones en las tasas de interés. Pues sí, estamos viendo reducciones en las tasas de interés en los nuevos redefiniciones de los créditos. Cerca de 220 puntos básicos es el promedio de lo que se ha venido disminuyendo la tasa de interés en esas redefiniciones. Y un tercer componente muy importante, los plazos, que tanto se está estirando las obligaciones en estos nuevos términos de los contratos. Estamos viendo un promedio entre 25 y 27 meses aproximadamente. Entonces, realmente aquí hay un seguimiento muy importante. El mes de agosto, en términos de lo que estábamos esperando, se ha comportado relativamente mejor. El mes de septiembre estamos viendo cosas relativamente similares y por eso decimos que son datos alentadores.
No obstante, todavía estamos esperando que la materialización del riesgo, como esa pena natural, va a tener una aceleración sobre el cierre del año por la recalificación de los deudores, etcétera, y muy probablemente vamos a tener un año exigente en términos de rentabilidad y en términos de utilidades del sistema financiero. Aquí están los datos que ya les había mencionado aproximadamente. Estos datos ya están actualizados al 28 de septiembre. 13.2 billones de pesos se encuentran en estos datos. La desagregación por modalidad de cartera en el saldo y en el número. Y hago aquí una precisión. Les había dicho tasas de interés de 200 básicos, son 146 básicos según el último informe. Los periodos de gracia que se han venido concediendo cuando resulta aplicable, porque los periodos de gracia siguen siendo un instrumento válido a la hora de entender cómo le damos espacio a ciertos deudores que aún no han tenido reactivación total desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su generación de ingresos y por supuesto la reducción de la cuota en la proporción que le hemos mencionado. Importantísimo. Bueno, y entonces, superintendente, ¿cómo leemos los indicadores de calidad? ¿Cómo se explica que ahora en un momento tan difícil como el que estamos viendo, pues definitivamente los indicadores por mora se encuentren mejor que lo que estábamos antes de la pandemia? Básicamente este análisis que hace la Superintendencia Financiera lo que está tratando de entender muy bien es el propósito de nuestras medidas iniciales era precisamente ese, contener que los deudores no se rodaran, que no entraran en mora, que no entraran en procesos de cobranza, que no entraran en ejecuciones, que los créditos hipotecarios no empezaran en ejecuciones de garantías, etcétera. Era muy importante porque no había información, porque el choque era dramático, el choque sigue siendo muy difícil poderlo desde el punto de vista económico y sanitario poderlo manejar. Entonces, era natural que se esperara que este indicador empezara a tener los beneficios que estamos teniendo, pero vamos a ver más adelante cómo esos indicadores de cartera vencida están teniendo un comportamiento. Aquí va un quinto mensaje relevantísimo y es, ya no podemos ver los indicadores de calidad solos, porque este dato solo nos está diciendo, no nos está diciendo nada, hay que verlo en el contexto del recaudo, hay que verlo en el contexto de cómo se están comportando los castigos, hay que verlo en el contexto de cómo se están comportando las provisiones. Entonces, hay que entender una muy buena interacción entre estos indicadores. Aquí lo vemos, pues básicamente lo que nosotros estamos viendo es, si la Superfinanciera no hubiera adoptado unas medidas particulares, pues la calidad se hubiera deteriorado a 8.8, llevándose por delante a hogares, empresas, y hubiera sido muy difícil poder tener un nivel de reactivación económica con deudores afectados en una mala calificación, con mayores gastos y costos en sus procesos, como ustedes lo saben muy bien. Entonces, lo que la superintendencia ha hecho es un espacio, una manera organizada de, llamémoslo así, aplanar esa curva de gestión de riesgo de crédito. Hoy, esos indicadores lo que están mostrando definitivamente es cuál es la calidad por mora, cuánto se está castigando, que es una cartera que ustedes saben bien se provisiona al 100%, cuánta de la cartera se encuentra en moras tempranas, en la etapa 1, que nosotros hemos identificado en la fase 1, y sobre todo qué hubiese pasado si no tenemos nosotros un tipo de medidas. Entonces, en 18 sectores vulnerables tratamos de estimar si nosotros como superintendencia y como país no hubiéramos actuado rápidamente, pues ¿qué hubiese pasado? Hubiéramos estado en un momento en el cual, pues en lugar de ayudar a que la economía tuviera un espacio y un oxígeno, hubiéramos generado, hubiéramos acelerado unos procesos que definitivamente se pueden contener. Aquí va un mensaje muy importante y es, algunos podrían pensar que esos indicadores de calidad se está explicando principalmente por las medidas de la superintendencia. Y lo que encontramos hacer esa estimación y en el desagregado por tipo de modalidad de cartera es que no necesariamente está afectado por las estrategias de contención. Está mucho más afectado, llamémoslo así, explicado por términos de los castigos que se vienen dando en las diferentes entidades. Entonces, hay una gestión del riesgo muy proactiva en términos de castigar cartera, en términos de aumentar las provisiones. Ustedes se han dado cuenta la tasa de crecimiento de las provisiones como estamos avanzando, porque lo que estamos haciendo es preparándonos como sistema financiero para poder absorber de alguna manera el choque de un riesgo que definitivamente se va a materializar, pero que se está materializando en orden, se está materializando con unas prioridades para que al finalizar el año 2020, tanto los estados financieros de las entidades vigiladas como la depuración de los deudores nos permita entender una total revelación de ese riesgo. Es un proceso de convergencia que vamos a ir viendo en adelante, donde principalmente se está explicando no tanto por las medidas de contención de la super, en menor medida, más por los castigos.
El riesgo, ¿cómo se está comportando? Porque por supuesto necesitamos descomponer este indicador de calidad tanto por mora como por riesgo para las diferentes modalidades y entender qué tanto se está aportando, qué tantas reducciones se están dando en los tramos de mora temprana en esos indicadores de calidad. Y fíjense cómo en los diferentes segmentos las moras tempranas, que son las barras, la parte inicial de cada una de las barras, pues sigue teniendo un comportamiento relativamente similar. No es que estén migrando y no es que se esté escondiendo, que tuviéramos entre mora de 1 y 3 meses un gran volumen de deudores que estuviese escondiendo efectos no deseados de comportamiento de los deudores, sino por el contrario estamos viendo que las diferentes barras están teniendo un comportamiento relativamente similar por altura de mora, que nos ayuda a pensar que no hay variaciones significativas en el componente de riesgo en los indicadores de calidad. Si nosotros de alguna forma empezamos a revisar la cobertura, y aquí este sí es un mensaje fundamental en esta discusión, y es, pues, ¿cuánto es que tenemos para aguantar el choque? ¿Cómo es que el Estado está induciendo al sistema financiero para que tenga colchones para amortiguar los momentos difíciles que se están materializando y que seguramente se van a continuar materializando durante lo que resta de este año y probablemente el primer semestre del año entrante? Pues definitivamente cuando revisamos la Superintendencia Financiera también en esa circular 22 donde creó el PAT tomó unas medidas prudenciales para que las entidades proyectaran cuál iba a ser el impacto por cuenta de la situación macroeconómica y del COVID y se generaron provisiones adicionales, que proyectaran también cuál era el efecto esperado en sus carteras vencidas y riesgosas y sobre eso empezáramos a constituir provisiones. Si ustedes revisan, pues básicamente la cartera de consumo ha tenido de alguna manera un mayor incremento en sus provisiones en términos de su cartera vencida, le sigue por supuesto la cartera comercial con un comportamiento particular y así lo estamos haciendo también en materia de indicadores de cobertura por riesgo. ¿Cuál es el mensaje fundamental de todo esto? El mensaje fundamental de todo esto en términos de estabilidad es decirles a ustedes, necesitamos ir avanzando paso a paso. Las cosas están saliendo de alguna manera como se estaba esperando, pero no ha pasado todavía todo lo que tiene que pasar. Hay que seguir siendo muy diligentes, muy prudentes en la gestión del riesgo de crédito. El programa de acompañamiento de deudores ayuda a que todo el mundo pueda redefinir las obligaciones y pueda continuar pagando, pero es fundamental que los deudores continúen con sus hábitos de pago. De otra manera, estaríamos enfrentando otra magnitud, otro tipo de problemas. Entonces, vamos moviéndonos y seguramente el año, insisto, va a seguir y va a continuar con una revelación del riesgo. En este caso, particularmente las provisiones, la velocidad de crecimiento de las provisiones está siendo mayor que la revelación de riesgo que está teniendo el crédito, pero esto va a converger al mes de noviembre y al mes de diciembre. Por eso ustedes están viendo los indicadores, están viendo unos niveles de provisiones muy altos. Esto, por supuesto, es un mayor gasto en las provisiones y esto va a implicar una disminución en sus rentabilidades. Algunas entidades pueden empezar a generar o van a tener pérdidas este año. Ese no es un tema que para la Superintendencia Financiera le tenga en las prioridades de mayor supervisión. Este no es un año para hacer utilidades. Si se presentan, ojalá se puedan presentar, pero aquí lo que estamos es preservando la solvencia y la estabilidad del sistema financiero, la importancia de que los deudores puedan retornar a sus hábitos de pago de una manera ordenada, de una manera tranquila, atendiendo su nueva realidad económica y así poder apoyar también la reactivación. Al cierre del año vamos a tener efectos en los indicadores de cartera vencida muy altos, vamos a tener efectos en términos de la relación de solvencia, etcétera, pero todo dentro de un margen de acción y de maniobra que vamos a poder gestionar adecuadamente. Son momentos exigentes, son momentos de mucha responsabilidad y por eso es importante no perder esa visión de largo plazo. El sistema está preparado para absorber esos choques, pero el sistema no tiene una capacidad infinita de absorción de choques. Necesitamos que todos tomemos y hagamos responsabilidad y seamos conscientes de nuestros deberes hacia adelante. Esa es una expectativa que tiene el sistema financiero en adelante. En términos de gestión de riesgo, yo creo que rápidamente, doctora Gloria, para todas las personas que nos están escuchando, pues siempre nos están diciendo hay un nuevo normal, hay un nuevo normal, hay un nuevo normal, y es que eso está pasando en el mundo. Nosotros hoy la capacidad de pago la estamos estimando de una manera, hoy los indicadores de calidad los estamos estimando de una manera muy objetiva y este no va a ser el nuevo normal hacia adelante. La fase de originación, la fase de seguimiento y la fase de recuperación necesita ser repensada.
No solamente por el contexto del COVID, muchas de las cosas que están pasando tal vez se queden, muchas otras no permanecerán, pero sí necesitamos ir pensando claramente en movernos a, por supuesto, la sostenibilidad, pero hay que reconocer una realidad y una necesidad de esa reactivación económica. Necesitamos apalancarnos y lo hemos discutido mucho en las oportunidades y en los espacios que Colcom nos ha invitado y en otros escenarios donde las nuevas tecnologías, nuevas fuentes de información, la analítica tiene que ser fundamental en todo esto. ¿Cómo nos basamos en este momento en los estados financieros cuando sabemos que está afectado por subsidios, por disminución de los ingresos, aumentos en los costos, por bloqueos o por cierres en sectores particulares? Va a ser muy difícil. Necesitamos tener de alguna manera tecnología y fuentes alternativas de información que nos permitan movernos en un mundo más flexible, no por esto que no seamos capaces de administrar el riesgo, sino mucho más flexible en términos de cómo estamos generando esos nuevos créditos. Seguimiento, yo creo que aquí es fundamental sistemas de alertas tempranas como ya existen, como sabemos que ustedes lo están teniendo, como lo están haciendo las diferentes entidades. Hay que seguir evaluando permanentemente el programa de acompañamiento a deudores porque tiene que ser muy responsable. Estamos esperando no a la misma velocidad con la cual se presentaron los periodos de gracia. Aquí necesitamos que los deudores uno a uno se acerquen a las entidades, acrediten esa nueva realidad económica, se puedan redefinir bajo las condiciones y los parámetros que la superintendencia ha definido, pero muy seguramente esa efectividad, de esa efectividad depende mucho de la transición que tengan la gran cantidad de deudores que pueden ver afectados sus ingresos. Es importante, de alguna manera, tratar de anticiparse a las fuentes de migración de esos deudores, si es un deudor que se encuentra en normal, si tiene una afectación parcial, esa categorización de clientes del programa de acompañamiento a deudores es fundamental. Y por supuesto, recuperación, es importantísimo seguir con esta labor de recuperación. Esto ayuda a minimizar las pérdidas de las entidades y eso le da solidez, le da estabilidad de una manera específica, por supuesto, bajo unos esquemas de atención humana y de atención muy responsable. La originación de los créditos, pues los créditos van avanzando en la recuperación, tal vez no siempre tenemos un familiar, tenemos un conocido que dice, no, los bancos están pidiendo demasiada información, los bancos están demorando, no están entregando todos los créditos, pero nunca escuchamos y nadie nos cuenta, oiga, y si están dando créditos o el señor que sí logra obtener un crédito, no está saliendo a poner un intermediario en un crédito, sino se siguen comportando normalmente. ¿Qué estamos viendo nosotros? Unos datos, insisto, alentadores en términos de la reactivación. Y esto no es un exceso de optimismo, es una discusión objetiva. Estos debates hay que darlos con números, hay que darlos con cifras. Para cada uno de los diferentes elementos de las modalidades de crédito, pues estamos viendo unas muestras, unas señales muy claras de reactivación en las diferentes modalidades de crédito, en el consumo, en el crédito ordinario para las empresas, en los créditos hipotecarios, en las tarjetas de crédito, tanto empresarial como en personas naturales, y también en el microcrédito que estaba bastante ralentizado. Varias solicitudes, muchas solicitudes no se están comportando de la misma manera los créditos para los hogares como para los créditos a las empresas. Aquí rápidamente son unos datos también que pueden ser de interés a la hora de ustedes hacer su planeación y su forma de gestionar el recaudo en las diferentes entidades. Estamos viendo que como se está usando información alternativa en los diferentes estudios de crédito para las empresas particularmente, pues la aprobación en empresas está aumentando, mientras que en los hogares hay una percepción de riesgo que es mayor, de alguna forma, información, de alguna otra manera, el efecto que está teniendo las tasas de desempleo y la recesión del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre del 2020 y eso está mostrando específicamente que mientras que para las empresas de alguna manera se está comportando mejor la aprobación de los créditos, no está sucediendo exactamente lo mismo en términos de los hogares. Por supuesto, necesitamos que este crédito se mantenga abierto y que esté fluyendo específicamente. Causales de rechazo. Fíjense aquí cómo están las causales de rechazo. La proporción más grande sigue siendo asociada a un riesgo de incumplimiento. Hay una necesidad es un deudor que puede tener algún nivel de capacidad de endeudamiento, pero su flujo de caja se encuentra en este momento restringido y se están de alguna forma en empresas, sobre todo comercial, el 30%, negándose por esta razón. La falta de experiencia financiera, esto también se suple con información, ayudar a entender muy bien cuál es el riesgo inherente a cada segmento. Y a la par de todo esto, pues básicamente entender también que los deudores están esperando un comportamiento especial de sus entidades financieras y todos los que interactúan con ellos.
Hay un descontento del consumidor que en algunos casos está legitimado por unos comportamientos indebidos por parte de las entidades financieras, otros por falta de conocimiento. Aquí la educación financiera, la información es fundamental. Pero básicamente en lo que tiene que ver con procedimientos y honorarios de cobranza, nos tomamos el atrevimiento de traer cómo se están comportando esas quejas. 1058 quejas diferentes a COVID y se están dando básicamente en los momentos de mayor descongelamiento. Claro, se acaban los periodos de gracia, los deudores no saben qué siguen, no saben qué hacer. El simple hecho ya de volver a retomar sus hábitos de pago pues ya les empieza a generar un nivel de preocupación y de estrés, y si además le corresponde empezar a pagar unos intereses que se causaron durante un tiempo del periodo de gracia, cuando se va a retomar, yo no entendí, si entendí, yo pensé que era así, yo pensé que era así, etcétera. Eso empieza a tener una incidencia en ese nivel de comportamiento y confianza del consumidor financiero, donde por supuesto los créditos de consumo y las tarjetas de crédito son las que más efecto están teniendo por tipo de producto, la forma en ese descontento del consumidor financiero. Básicamente, entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? Y con esto tratar de cerrar, doctora Gloria, la amable invitación que usted siempre tiene con la Superintendencia Financiera. Dos expectativas o dos pérdidas para nosotros, o dos, perdón, dos enfoques, dos dimensiones. La gestión de, llamémosla así, cobranza de recaudo, que es un concepto mucho más ampliado que ustedes han venido desarrollando en muy buena forma, pues básicamente debería ayudarnos rápidamente a que las pérdidas, y esto no es en términos solamente de las entidades, a un deudor el mejor negocio le corresponde es poder pagar sus obligaciones. Porque si todos los deudores que podemos pagamos nuestras obligaciones y los que no pueden por alguna forma redefinen las condiciones de sus créditos en esa nueva dimensión, pues muy seguramente hacia adelante los niveles de desembolso para todo el mundo y las tasas de interés pues van a disminuir, y eso es lo que necesitamos en este momento, generar una tranquilidad y una menor afectación de sensación de riesgo. Entonces, en materia de gestión, pues hay que reconocer una nueva realidad económica, tanto del deudor, y no solamente mirando una foto hacia atrás, sino más bien pensando hacia adelante cómo somos capaces de tratar de capturar la potencialidad de recuperación que va a tener ese tipo de deudor, de mirar muy bien cuál es el motivo de no pago, con algún sustento, con alguna verificación, porque allí en esa gestión es fundamental ese relacionamiento. Un perfilamiento adecuado. ¿Por qué el perfilamiento es adecuado? Por eso es que es muy importante que se haga uno a uno, entender su realidad, su contexto. No todos asisten en un mismo sector, pues tienen una misma aproximación. Tampoco es buena idea decir que es que cerramos crédito a ciertos sectores o ciertos sectores no tienen derecho a. Aquí es un mensaje muy importante a las entidades vigiladas de que se evalúe uno a uno para poder hacer un mejor perfilamiento de esos clientes. Opciones de pago, dar la mayor flexibilidad, en eso hemos avanzado muchísimo específicamente, y poder tener y ofrecemos desde la superintendencia cualquier acompañamiento que se necesite para poder entender cómo funciona el programa de acompañamiento a deudores. Ustedes saben bien, tenemos nuestro comité de riesgo de crédito, de allí discutimos todo este tipo de cosas con toda la industria, también lo ofrecemos a esta industria para que podamos compartir preguntas, inquietudes y desde la superintendencia las podamos absolver. Finalmente, el tema del relacionamiento es un mensaje que siempre estamos mandando. La labor de recaudar es una labor difícil, es una labor que a todos nos incomoda, tanto a los que hacemos la tarea como a los que nos llaman a cobrarnos, a hacernos ese recaudo, pero creo que estamos avanzando mucho en la manera en que nos estamos relacionando, estamos entendiendo nuevas rutinas de las personas, necesitamos entender y cómo hacerle seguimiento, trazabilidad a ese tipo de comportamientos. El manejo de los datos personales se ha vuelto cada vez más sensible. ¿Usted dónde saca mi teléfono? ¿Usted cómo me está llamando? ¿De dónde? ¿Por qué? Poder entregar a los consumidores la tranquilidad de que hay un manejo muy responsable de los datos que han sido confiados por parte de la entidad cuando se terceriza el proceso de recaudo, etcétera. Avanzar muy bien específicamente en yo con quién comparto la información y con quién no comparto la información. Ese es un momento, insisto, de mucha sensibilidad, donde pues claro, todo el mundo quiere tener información, todo el mundo quiere conocer a los consumidores, todo el mundo quiere diseñar productos y servicios, pero hay que tener una gran responsabilidad en términos de con quién y cómo, atendiendo por supuesto la autorización que nos dan los consumidores de poder compartir esa información, y no sobra siempre decirlo, sabiendo y reconociendo el gran esfuerzo, el gran trabajo que se ha hecho. Pero es muy importante que los esquemas de atención sigan siendo los más adecuados
y los más respetuosos, aún en todo este contexto, porque eso es lo que nos está exigiendo el mercado, poder adaptarnos, podernos ser flexibles, podemos reconocer, ponernos en los zapatos de los demás y entender que es una situación que no es proveniente ni controlable por absolutamente nadie, nos llegó, nos pegó de una manera dura y le está pegando al mundo de una manera difícil y a todos nos corresponde para poder salir adelante como país, tener ese entendimiento de lo que está sucediendo. Quiero agradecerles a todos su atención. Esta presentación queda a disposición de todos los asistentes a este evento. Doctora Gloria, como siempre, a todos los demás, muchas gracias por toda su atención. Bueno, doctor Castaño, como siempre, muy interesante su presentación, pero no lo voy a dejar ir sin hacerle algunas preguntas y sin hacerle algunos comentarios. Entonces, por favor. Y le quiero reiterar a toda la industria y en especialmente a ustedes que lo saben, que Colcop está comprometida con y sus asociados con ese acompañamiento a los deudores, que más bien nosotros los llamamos clientes, y esa ha sido la cultura que nos ciñe nuestro gobierno corporativo y nuestra guía de mejores prácticas. Queremos ser apoyo y estamos siendo en muchos casos apoyo para ese motor de perfilamiento adecuado de los clientes. Y desde que esta pandemia comenzó, cambiamos el modo de acercarnos a los clientes. Aunque siempre los hemos considerado clientes, ya la interacción con clientes fue una política al interior de todos nuestros asociados y la industria, y estamos en esa tarea de un nuevo acercamiento y una nueva forma de acercarnos a ellos, como usted lo dice, de manera muy respetuosa, porque no solamente porque así lo mande nuestro gobierno corporativo, sino porque creemos que son clientes con dificultades. Yo tengo una pregunta para usted, señor superintendente. Bueno, tengo tres y le voy a pedir que nos acompañe a atenderlas. La primera de ellas nos la hace nuestro presidente de Colcop y dice: ¿cuál es la realidad de ICB que se estima para finales del año e inicios del próximo, una vez ya los periodos de gracia pasen y podamos ver comportamientos reales de no pago? Doctora Gloria, gracias. En efecto, Juan Carlos siempre tiene unas muy buenas preguntas. Un saludo muy especial a él desde acá en este evento. Sí, Juan Carlos, yo creo que las expectativas que tiene la Superintendencia Financiera en términos de indicadores de cartera vencida es que se multiplique el que teníamos antes de la pandemia por 2.5 veces. ¿Esto a qué nos llevaría? Nos llevaría específicamente a unos indicadores de cartera vencida muy cercanos al 13,5-14%. Aproximadamente. Históricamente son indicadores muy altos, pero también hay que reconocer que históricamente el nivel de capital, el nivel de gestión del riesgo de las entidades, el mismo nivel de provisiones, que es lo que estamos haciendo, prepararnos para cuando ese momento empiece a materializarse, pues nos va a ayudar a que el sistema financiero absorba ese choque y no lo multiplique. Ese es el estándar esperado, por eso creemos que las provisiones se van a seguir consolidando como un factor de gasto muy relevante al cierre del año, y eso es lo que explica que el sistema financiero no vaya a presentar las utilidades en este año que seguramente se hubiesen presentado en otros momentos. Listo. La segunda pregunta que tenemos es: ¿qué alternativas de normalización se han contemplado para facilitar la normalización de estos clientes? A los bancos se les entregarán herramientas, ejemplo, manejo de provisiones para casos especiales, con el fin de abrir el abanico de herramientas de normalización. Bueno, esta es una pregunta un poco más técnica y yo creo que les voy a contar la filosofía que está detrás de todo esto. Desde el principio, o incluso en momentos ordinarios, lo que debería suceder es que un deudor que se deteriora es un deudor que se castiga en términos de su calificación, en términos de se inicia el proceso de recuperación, etcétera. Y ese es un deudor que al interior de la entidad se vuelve un deudor que genera más provisiones, es un deudor que genera la necesidad de alinear las deudas que tenga con la calificación que corresponda, etcétera, etcétera. En este momento lo que estamos haciendo nosotros es segmentando dos cosas son muy diferentes. Una cosa es el mecanismo de apoyo a los deudores y otra cosa es la gestión del riesgo que la entidad financiera tiene que hacer. Por eso es que ambos indicadores se empiezan a separar y yo les enviaba un mensaje en donde no veamos solo el indicador de cartera vencida, sino hay que verlo en todo un contexto. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que la entidad financiera
no genere sobre el deudor un sistema de una persuasión, de una calificación, de una activación de procesos de recaudo diferenciados, lo que estamos diciendo es usted provisione, estime cuál es su efecto, cuál es su impacto para una transición ordenada. Entonces, pues hoy hay provisiones contracíclicas que se han autorizado su utilización. Debo mencionarlo, de los 4 billones de pesos aproximadamente que hay en provisiones contracíclicas, se han usado solamente 90.000 millones de pesos, sigue siendo allí un control, una línea de contención muy importante. También hemos hecho avances específicamente de deudores en ley 1116, en procesos de reestructuración, etcétera, donde hemos simplificado las reglas si se le permite o se reduce mejor el costo de poder originar nuevos créditos con ellos, etcétera. Hay muchas alternativas, pero yo creo que la clave, doctora Gloria, como usted lo ha mencionado y para responder esta pregunta también es el perfilamiento del deudor. ¿En función de qué? De su nueva realidad económica. Ojalá no le hubiera cambiado la vida a nadie, pero a todos nos cambió de una u otra forma. Entonces la realidad económica hoy se vuelve la manera de estimar hacia adelante cuál es la mejor forma de gestionar ese riesgo. ¿Cómo? Perfilando adecuadamente a los deudores con información alternativa, además, porque no podemos usar la misma información que estábamos usando antes. Listo, doctor. Cierto, ese perfilamiento, y reitero, nosotros como industria y todos tenemos que trabajar en un perfilamiento adecuado a ese cliente. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos como industria, y bueno, ya lo decíamos, aportar en el proceso de repunta y vuelta al orden de la situación normal del país y de su sector financiero? Adivine, es nuevamente pregunta de Juan Carlos Rojas. Bueno, Juan Carlos, yo creo que el primer mensaje es, qué bueno uno poder recibir una llamada de las personas que generalmente hacen un recaudo para decir, señor, gracias por haber pagado su obligación hoy. Hoy hay 400 y tantos billones de pesos, el 80% de la cartera que sigue teniendo un pago normal. Normal. Esas personas hay que reconocer, personas jurídicas, empresas, familias, que hacen un esfuerzo importante por pagar sus obligaciones a pesar de las dificultades económicas que se están dando. Aquí no solamente es ser, sino parecer, y ese segmento de personas desde la superintendencia financiera siempre hemos dicho es lo que resulta ser el mejor negocio, poder pagar las obligaciones inicialmente como se pactaron. ¿Qué es un mal negocio? Una deuda mal manejada. Y en la deuda mal manejada ustedes también tienen un rol muy importante, poder entender, poder consolidar. Yo creo que hacia adelante, si logramos, como se está viendo en los meses de agosto y en los meses de septiembre, ya hay 13 billones de pesos, 13 billones y medio de pesos que han redefinido sus obligaciones. Y eso se ha logrado por la tarea que ustedes están haciendo. Seguir con esa responsabilidad de unos mensajes muy objetivos, con unos mensajes, por supuesto, respetuosos, pero que sean claros en darle información a la gente, explicándole muy bien qué significa estar en la necesidad de redefinir los créditos. ¿Qué significa si después de que yo redefino un crédito me cuelgo o no me cuelgo? Yo creo que aquí hay una labor de sensibilización y de información que ustedes pueden entregar, como lo han venido haciendo con los deudores. Y ustedes ya están apoyando a la reactivación económica, porque un deudor bien perfilado que puede mantener bien al día el pago de sus obligaciones en una menor proporción, por supuesto, ese ya es un deudor que está salvado, que está ayudado, que está de alguna manera saliendo adelante, que puede acceder al crédito, y eso se logra solamente a través de un buen perfilamiento. Yo creo que podríamos sentarnos a tratar de dar muchas más ideas, pero desde lo que se está haciendo en este momento lo que necesitamos es eso, es ese apoyo, ese entendimiento, poder usar en tecnología e información adicional para perfilar mejor a los clientes. Antes el 50% de la economía era informal, ahora puede ser un poco más derivada de toda esta situación tan compleja. Tenemos que aprender a evaluar el riesgo de personas que a pesar de que generan ingresos, pues no tienen una relación formal o laboral o de trabajador o de un contrato específico. Eso es lo que necesitamos porque ellos también necesitan financiación y todo eso hace parte de esa cadena que nosotros hemos mencionado, de originación, de seguimiento y de, por supuesto, recaudo. Claro que sí, doctor Castaño. Mantener y buscar la manera de generar más inclusión y mantener a los clientes actuales en el sistema financiero formal. Esa es nuestra misión y toda nuestra industria está empeñada a apoyar a los originadores en esa gran tarea, y con la cantidad de información que tenemos, la cantidad de analítica que tenemos y los elementos y todas las plataformas tecnológicas y todo el aprendizaje que nos ha dejado esta época. Doctor Castaño, como siempre,
es muy grato tenerlo con nosotros. Inmensa, inmensa gratitud por su acompañamiento. Lo despedimos con un fuerte aplauso virtual. Muchas gracias, doctor. Doctora Gloria, Bueno. es para nosotros realmente más motivo de orgullo haber participado en este evento, de podernos dirigir a tantas personas, insisto, a nivel nacional y a nivel internacional, desearles un muy buen resto de jornada y como siempre la Superintendencia Financiera dispuesta a poder apoyar la labor tan importante que ustedes hacen. Así que muy buena resto de seminario. Muchas gracias.